Muy buenas tardes. No sé dónde estés, pero nosotros estamos de tarde, así que es tu día o es tu noche. Yo sé que la estás y la vas a seguir pasando genial. Estamos ahora sí que en vía directa desde Monterrey, Nuevo León, México, hasta Colombia. Tengo de invitada a una super escritora. Mi nombre es Reina Rodríguez, conductora del canal de YouTube El Autor y sus libros. La invitada que tenemos, ella nace en Bucaramanga, Colombia, reside en Montería, Córdoba, Mm, Colombia. Es ingeniera de mercados, especialista en recursos energéticos y no nada más eso. Tiene un libro que tú vas a decir cómo despertar en esos lugares. Estoy hablando de su libro y el título de este es Despertar en las montañas de Colombia. Gonzaga Santander. Y la autora y escritora de este gran libro es Nérgida Quintero Burbano. Bienvenida, Nérgida. muchísimas gracias, Reina. Qué lindo que estés aquí con nosotros, que estés acá. Es una maravilla esta parte de la tecnología, pensar uno que está hablando con una persona tan lejos y que nos estamos comunicando. Damos gracias por eso, damos gracias a Dios, damos gracias por estar con salud, por poder comunicarnos. Y no, encantada, encantada de estar contigo, encantada de poder conversar, poder contar cosas maravillosas, poder charlar contigo. Pues, sí, señora. Oye, es que esto de charlar, esto de la tecnología nos ha dejado, nos está dejando tantas cosas, nos conocemos desde muy lejos, pero estamos súper cercas con esta comunicación. ¿Qué hay? Tú tienes un gran libro, Despertar en las montañas de Colombia, y desde el momento que digo yo despertar en las montañas de Colombia, te estás ideando, imaginando como tú lo describes tal cual en Onzaga Santander. Nérgida, todo esto, ¿desde cuándo anda? ¿Cuál era tu cosquillita por escribir? ¿Por qué? ¿Por qué mencionar? ¿Por qué el despertar de esa gran ciudad? Bueno, la idea siempre estaba ahí porque pasé durante 5 años, cuando estaba niña, pasé 5 años allá en Onzaga, en las veredas de Onzaga, en unas montañas grandísimas, y después de los 5 años salimos de allá, otra vez a mi ciudad, a Bucaramanga, pero a mí el recuerdo de esa parte, de esas montañas, de esa época, me quedó en la mente de cómo quedó todo allá y yo ansiaba poder volver y poder decir y poder contar. O sea, esa parte me quedó a mí en la cabeza porque pasaron muchas cosas interesantes y yo las sentía y las quería y cada vez pensaba, tengo que escribir eso y me acordaba, olía el olor del trapiche y yo decía, eso me lo aprendí, fue de allá. Veía el fique, decía, el fique, yo sé cómo lo sacan, yo sé cómo hacen la fibra del fique, yo sé cómo lo tejen, todo. Entonces, para mí era una emoción muy grande sentir todo eso que había sentido de niña y los años pasaban y no pasaba nada. Y ya fue al final cuando ya pensionada, entonces como en el 2017, eh, eh, con un tiempito que me quedó de otras actividades, entonces empiezo a escribir. Y ahora sí, entonces cogí el computador y empecé, pero resulta que al empezar a escribir, me quedaban unos espacios, unos vacíos que yo no recordaba, no entendía, y entonces llamaba a mi mamá y le decía y le preguntaba qué pasó aquí, porque yo recuerdo esto. Y mi mamá me decía, así no fue, eso fue de esta manera, eso porque lo recuerdo, yo lo recuerdo así. Y decía mamá, no, bueno, sí, póngalo así, pero eso fue, o sea, la visión que yo tenía del campo como niña, la visión que yo había creado, esa imagen, esa, ¿cómo se llama? Ese paraíso que yo tenía en mi mente, cuando termino de escribir el libro, resulta otra cosa. Resulta que allá había muchas necesidades, allá había falta de médicos, había falta de educación, había muchísimo machismo también en esa parte. O sea, el libro
que yo estaba imaginando terminó convertido en otra cosa, terminó convertido como en un llamado social de que, ¿qué está pasando? Entonces, es, para mí fue un misterio lo que sucedió con eso, con ese libro. Yo no sé si así ocurran, a veces ¿cómo se llama? Los personajes se le salen a uno de las manos, a veces la historia toma un rumbo que uno no estaba pensando, porque ese no era el final de lo que yo quería decir, ¿sí? Yo lo quería poner como una maravilla. Vayan al campo, que es la cosa más deliciosa, las vacas, el ordeño de las vacas, que las gallinas, que cómo se hace una molienda, cómo se ordeña las vacas, cómo se saca la leche, cómo se hace la parte del fique, cómo se saca la yuca, porque eso no nace aquí en la nevera, eso está, o sea, esa parte, pero muy infantil, ¿no? Que era lo que yo quería mostrar. Pero qué Entonces, cosas, ¿no? Porque nosotros de pequeños, dices tú, fueron cosas maravillosas y lo vemos así, o sea, ese es el alma blanca de cuando estamos niños y luego vienen pues nuestra familia y dicen, así no era. Bueno, pero es que ya en la etapa adulta pasa otro y ves las cosas pues con aquella realidad. Pero cuando somos chiquitillos empezamos y lo que veías dices tú, ah, carecíamos de esto, carecíamos de aquello, pero éramos felices. Entonces era ahí la parte infantil que tú querías darle la tonalidad y llegan después a la ubicación o a la realidad, pero es la parte importante que nos encanta, vivir de esos recuerdos preciosos y saber. Yo tengo una pregunta, ¿qué es el fique? a ver, el fique es una fibra que se saca de una planta que es parecida, ¿tú conoces a la aloe vera? Sí, ¿Sí? Es muy parecida a la aloe vera, pero esta está sembrada en la tierra, siempre sembrada en la tierra y sus hojas son rectas, derechas, ¿sí? Sus hojas son derechas, es como de donde sacan también el tequila, como de ese tipo de planta, sí, pero allá en mi tierra no se hace el líquido como eso, no se utiliza esa parte, sino se utiliza la fibra, una fibra que queda ahí. Cuando se dice sacar el fique, es que los señores están limpiando la hoja, la limpian de toda la savia, la limpian de toda la parte verde que tiene y queda por debajo queda una fibra blanquecina, una fibra, así. Y esa fibra la llevan a los arroyos, la llevan a los ríos y la lavan, ¿sí? Y después la ponen a secar sobre el piso, en las cuerdas de alambre que tienen ahí o sobre el pasto. ¿Sí? Hacen unas hileras, 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 así en cantidades, la secan. Después de estar seca, tiene que quedar bien seca y se blanquea, o sea, al secarse se blanquea la fibra. Con esa fibra fabrican unos costales o unos sacos que es donde echan la papa, que es donde echan la yuca, que es donde echan los elementos que se dan en el campo, ¿sí? También se hacen mochilas, o sea, unas bolsas, se fabrican, se tejen una serie de elementos como esas bolsitas que se llevan aquí al hombro, se hacen las cinchas que son para ponerle a los caballos, o sea, esos pretales que se le ponen a los caballos, se hace todo lo de las enjalmas del caballo, se hace parte de que las cabullas, o sea, los lazos con los que se amarran las vacas, o sea, es una fibra que sirve para todo, ¿sí? material Entonces, resistente. es un material resistente, resiste, pero no es eterno. Eso se va acabando, con el tiempo se acaba y hay que cambiarlo. De ahí se hacían también unas cotizas, que era lo que nos poníamos cuando estábamos chiquitos para ir a entrar al pueblo, porque eso se vuelve nada entre el barro. Entonces se ponen es como para elegante, ¿no? Para estar elegante, así cuando llegara a una parte, entonces se ponen las cotizas que, que eran con fique. Entonces, del fique sacaban una gran cantidad de cosas, ¿sí? Lazos, cintas para los caballos, bueno, ¿qué más? Para lazos para amarrar todo, todo lo hacían con el fique. Eso era muy importante, esa industria. Con el tiempo se fue acabando, a través de estos años se fue acabando porque al parecer el fique, ese líquido que le sacan al fique,
destruye el río, ¿no? La parte de la fauna, los pececitos y todo eso, porque es muy fuerte ese líquido que sale del fique. O sea, la parte verde que les sale y ese jugo, esa savia que les quitan a ellos, es, es problemático. Entonces, pero en este momento las universidades están descubriendo otros usos para ese líquido. Entonces, es posible que se vuelva otra vez a fomentar la sacada del fique, porque eso se estaba acabando. O sea, antes había una industria completa de ese producto, pero con el tiempo, como se vio que eso deterioraba los ríos, entonces se terminó. Pero ahora parece que están encontrándole otros usos al líquido, no solamente al fique como tal, sino a los líquidos que salen de ese producto. Entonces, la universidad en Cali parece que están estudiando ese tipo de productos, pueden sacar muchas cosas del FIC, entonces dice, vamos a mirar a ver cómo sacamos de eso y no dejar ese producto por fuera porque resulta que eso sustituye a las bolsas a las bolsas que están en el mercado, esto sustituye al papel, eso sustituye a las bolsas de plástico y son lo que uno puede llevar así cargadito. O sea, en el campo todo el mundo tiene su mochila o si tiene con lo que cargan aquí para llevar las cosas, pues lleva de todo, ahí se lleva, son las mochilas. Entonces, Ya nos ese vamos, tipo de, ahora sí que el que lea, digo, en Monterrey no sabemos nosotros qué es no sabíamos que era el FIC, pero hoy gracias al despertar en las montañas de Colombia y que ahí lo mencionan, nos vamos a dar cuenta ya con esta explicación qué es el FIC y sus usos. Hombre, este es para otra charla, hay que hablar de eso es tantas cosas. Cuando lleguemos a Colombia, que yo sé que muchos de nuestra gente que está en el autor y sus libros o ya invitadísimos a fue, Colombia, sí ya señora, dijo, en la casa sí. de esta gran escritora, Nérgida Quinteros, En mi nos casa los van a espero, sí hospedar, señora, con haciendo muchísimo gusto, compromisos. sí señora. No, 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 ahora sí que un gran libro que nos va a ayudar, no nada más a saber cómo es ese despertar en esas grandes montañas, sino cómo lo viviste, cómo estuvo todos esos amaneceres, por también atardeceres, qué hay, qué se dice, qué es con esto del fique, sus usos, y sabemos que tantos usos que tiene, ya cuando lleguemos vamos a decir, está hecho de fique y ha nacido de gran libro o ha nacido una de las grandes cosas que se nos dice este gran libro, El despertar en las montañas de Colombia con Saga Santander. Nergida, no, de verdad hemos aprendido en cada libro, con cada autor, con cada escritor, aprendemos cosas que no sabíamos. Al menos en Monterrey yo no lo sabía. ¿Qué más trae este gran libro? ¿Qué más nos podemos recordar? ¿Qué más vamos a poder estar viviendo? Porque yo sé que cuando lo leamos también vamos a vivir las cosas tan bellas que ahí se dice. En este libro encontramos también que me voy adentrando hacia atrás en la familia. O sea, yo empiezo a descubrir mi familia, empiezo a descubrir mis ancestros. Con mi abuela empiezo a ver lo que ella cuenta y encuentro mis abuelos y me voy al pueblo a buscarlos en el registro civil y de verdad los encuentro a todos, encuentro hasta mis trastatarabuelos, así se llama, esa cuarta generación así de para atrás, mis ascendentes, o sea, no, yo soy descendente, ellos son mis ascendentes. Entonces, esa parte la encuentro y tíos y primos, hermanos de mis bisabuelos, así, todos aparecen. Es porque no he tenido más tiempo, o sea, no tuve más tiempo de ir a averiguar, pero ahí están los registros, ahí está ahí está todo el árbol genealógico, que precisamente lo traigo a colación acá en el libro, en el código QR que yo le pongo al libro. Muy bien. Entonces, ahí aparece el árbol genealógico de las familias que estaban en ese momento allá en la comarca. Resulta que en ese momento, en los años 60 y hacia atrás, había una comunidad muy grande. Había una comunidad de gente que se ayudaba, que estaban ahí, que todos eran familia. Usted necesitaba sacar fique.
otra vez, y entonces la familia se ayudaban los unos a los otros, eran los jornaleros los de una familia, iban de una finca a otra a sacar el fique de cada casa. Lo mismo sucedía con las moliendas. Entonces, yo tengo trapiche y cuando ya la caña está madura en varias fincas, entonces se juntan varias fincas y hacen una molienda grande porque no es conveniente prender los hornos para poquito, para una molienda chiquita. Entonces hay que hacer una molienda muy grande y para eso se reúnen varias fincas, las familias de varias fincas y entre todos sacan la molienda. Es una molienda, es como un convite para espichar la caña, hacer un jugo, echarlos en unas pailas, revolver esas pailas y sacar unas panelas, ¿sí? Unas panelas que nosotros, para los colombianos, la panela es importantísima porque es uno de los alimentos que más consumimos, ¿sí? Para hacer unas limonadas de panela, uno aguamiel, un guarapo, que es como un traguito. Entonces, es un alimento que nosotros tenemos. Entonces, toda esa parte que es cultural para nosotros, eso era lo que se hacía en esa época y se juntaban para eso. Se juntaban también para las siembras de yuca o las siembras de papa, lo que se diera, porque en esas montañas hay diferentes climas, ¿sí? Pisos climáticos. Entonces, como son lomas y montañas, entonces hay diferentes climas. En una partecita se da lo de tierra caliente y más arriba se da lo de tierra más fría, pero siempre hay productos para sacar, hay productos para comercializar y ellos comercializaban mucho los productos. Al principio encontré que ni siquiera había moneda, entonces se cambiaban, era yo te doy panela, tú me das sal que traes de otro lado, yo te doy fique y tú me das las mantas hechas con la lana de las ovejas que ellos tenían. Entonces, uno se llamaban la lana y en otro pueblo las tejían y hacían las cobijas. Cada uno tenía su parte, o sea, cada uno hacía lo que podía hacer, unos cultivaban, otros pescaban, allá se daba la trucha, otros pescaban y otros iban de pueblo en pueblo ofreciendo los productos y cambiando por ollas, cambiando por mantas, cambiando por los productos que necesitaban en la casa. Eso se llama trueque. Ese trueque, eso era el comercio antiguamente porque no había moneda. Entonces, después de esa época, que ya hace como 100 años empezó a darse la moneda. La moneda, que eso era un lujo tener una moneda. Entonces empezó, pero eso antes era trueque. Yo le llevo las panelas, yo no se las cobro y usted me devuelve papa, por ejemplo, un bulto de papa o mazorcas, Cuando maíz. hablamos de panelas, hablamos de algo dulce, ¿De algo qué? dulce. Sí, señora, Ah, dulce, dulce. Es de la caña de azúcar de donde sale el azúcar. ok. Sí, señora, de ahí mismo. No, ya, aparte, este libro nos va a dejar tanta cultura, ¿eh? Sí. Tanta cultura. ¿Qué más hay? También hay el hecho de que las familias quieran progresar, el hecho de que las familias quieran salir adelante, el hecho de que las familias quieran que sus hijos estudien, que ese fue uno de los grandes problemas que se vieron a lo largo de la historia. Cuando yo la miro, eso se repetía. Ah, pero hay que ir a estudiar. Hacían las escuelas. Mi papá perteneció o era presidente de una junta de acción comunal y ellos iban a arreglar las escuelitas que habían por las veredas, pero en la escuelita no había profesores. Entonces, cualquier niña que llegaba a segundo, tercero primaria o a alguien que terminaba el bachillerato iba y daba unas cuantas clases allá, pero no había maestros. Entonces, eso era un problema grave que mi mamá sí lo tenía, era muy consciente de eso. No había educación y sus hijas se iban a quedar sin colegio, sus hijas se iban a quedar sin estudiar y ella le preocupaba muchísimo eso. Además, no había médicos, no había centro médico, no había una pastilla, no, lo que se traía, porque decía, mi tío tenía una droguería ya en el pueblo, pero eso era lo más cercano que había a un centro médico, era la droguería, ¿sí? Y entonces mi tío resultaba entregando, pues, lo que le daban, pero el médico recetaba y estaba a horas ir a un hospital. Entonces, esas falencias son de las que hablaba mi mamá, esas
esas necesidades que eran bien fuertes para ella, que ella se educó no en el campo, sino en la ciudad. Ella se educó en Bogotá, ella nació en Bogotá, que es la capital de la República, y después fue ir a ir allá, a dar allá a Gonzaga, y ella le parecía terrible quedarse ahí, quedarse con sus hijas, que ya iban 5 hijas, un hijo, y después llegaron otras 3 hijas. Ella no admitía eso, para ella por eso se le hizo tan terrible estar allá sin la educación, sin que sus hijas se educaran. Y él quería que su hijo fuera doctor, por lo menos. Entonces, esas eran las falencias de las que mi mamá hablaba, no de comida, de pronto, no de techo, no de la parte de las necesidades básicas, porque esas sí estaban satisfechas, es posible, pero la educación, la salud, que son cosas muy, o sea, de pronto no se notan, sino cuando hay la necesidad, ¿sí? No es de todos los días, pero mi mamá sí veía eso, decía, no, las niñas no se me quedan aquí sin estudiar, los niños no se me van a quedar aquí sin escuela. Y allá inclusive se murió una niña, una niña de mi mamá, o sea, una hermanita se nos murió porque no había médico. Entonces mi mamá eso la tenía aterrorizada, esa parte. Por eso, por eso el cuento de ella es distinto al cuento mío, que era de la panela, que era del queso, que era de comer, de las cosas ricas. Ella no, eso no la convencía tanto porque ella veía las necesidades diferentes que había. Y eso era lo que motivaba a que la gente se saliera de pronto de los campos, porque no ganaban dinero, porque no había plata, pero en las ciudades sí había. En el campo no había plata. En las ciudades sí había, en las ciudades ganaban dinero. Entonces los muchachos, a medida que iban creciendo, se iban yendo para la ciudad. Y los pueblos se fueron quedando abandonados. Esas veredas que estaban llenitas de gente, cuando se da uno cuenta, por allá en los años 90, ya no había gente, ya se habían ido porque no había recursos, porque no, nadie les paraba bolas allá, nadie los estaba diciendo que necesitan educación, necesitan por ejemplo, toda la parte de saneamiento básico ambiental, no había médicos. Entonces la gente fue abandonando los campos. Entonces, cuando a mí me dicen muchas veces es que nosotros somos desplazados por la violencia, yo pienso, también hay desplazados que no son por la violencia, son por falta de los recursos que el gobierno tiene que dar a esas comunidades. Y no todo es violencia. El desconocer esas necesidades de ese pueblo, de esas veredas, también hace que la gente se vaya de ahí y quedan los desplazados y se van a formar los cordones de miseria de todas las grandes ciudades, no por violencia, sino porque físicamente no encuentran en qué trabajar ya, con qué sostenerse. No hay carreteras, no hay vías, o sea, las vías de comunicación, no hay luz, o sea, las comodidades que hay en la ciudad no son por parejito para el campo. Entonces ellos van de visita a la ciudad y se quedan porque allá hay más cosas, ¿sí? Y esa es el gran como libro social que quedó, porque es como una queja de que mire por qué se quedó el campo desocupado. ¿Y cómo es No, la preocupación? Me llama mucho la atención y lo aplaudo porque las madres de, bueno, en este caso tu mamá, estaba preocupada por el comer, no porque había que comer, pero sí por la educación. Y es algo que dices tú, wow, ¿cómo ocurren situaciones en las cuales vemos también otras prioridades y viene la educación y de aquí no nos quedamos? O sea, por el bien de ustedes, aquí no nos quedamos. Y pensar también en las mujeres, porque muchas de las veces dices, nada más a los hombres se les da estudio y se les manda a la ciudad, y sin embargo, este no es el caso. O sea, cosa sorprendente, cosa que hay que aplaudir, porque al final de cuentas todos los hijos eran tomados por igual, y si uno tenía educación, la otra, que era mujercita, también debería de tener. Entonces es algo que este libro nos va a ayudar, en el cual todos formamos parte del mismo entorno y tenemos que salir adelante. Gracias, madres, por esas madres guerreras que no permiten que si hay algún lugar donde no podamos avanzar, a correr se ha dicho. si una de ellas, yo tengo en ese libro, tengo como heroínas
a mi mamá y a mis abuelas, o sea, tanto la mamá de mi papá como la de mi mamá, porque fueron mujeres cada una en su época, muy dignas, muy justas, muy metidas en su, ¿cómo se llama? Eran mujeres que muy trabajadoras, siempre pensando en el bien de sus hijos, siempre tratando de sacarlos, de ver por ellos, de que estudiaran. Y esa fue la gran preocupación de esas mamás, ¿sí? De las abuelas. Mi papá se preocupaba, pero no tanto por el estudio, él se preocupaba más por ser el proveedor de la familia, ¿sí? Por ser el que nos tenía bien, o sea, para que nosotros no nos faltara nada, él siempre estaba pendiente. Pero las mamás estaban más preocupadas por el estudio. Eso es sorprendente porque no era por eso digo que el machismo en esa región daba a que no se preocuparan tanto por el estudio de las mujeres, pero las mujeres sí estaban pendientes de que tenían que estudiar, que nosotras teníamos que estudiar. Y mi mamá fue una de ellas. No, las niñas tienen que estudiar. Y 9 mujeres, imagínense, era No, un montón. y cómo, o sea, ahora sí que los roles, yo traigo y tú educas, yo traigo y tú haces. Entonces, el que las madres estén en ese momento pensando en que hay que salir adelante y que la escuela es gran parte o es fundamental, y pues todo esto es bien aplaudido por esas madres que siempre estaban al pendiente tanto de qué vamos a comer como a nuestra educación. Nérgida Quintero, autora y escritora de Despertar en las montañas de Colombia. Mi Onzaga libro. Santander, mi libro. Oye, y esto sale al principio cuando digo Onzaga Santander. Ahora sí que resplandece todo eso porque se escucha, ¿eh? Se escucha en el audio ese suspiro por aquel lugar. ¿Qué ha habido Sí. con todo esto? ¿Cómo te sientes pues, haber dado a luz a otro hijo? Un libro, ahora sí que es un libro grande que nos estás mostrando, que viene gran parte de tu vida, gran parte de aquella alegría con el que tú la viviste, cómo ha habido todo ese cambio, qué sientes, o sea, tantas cosas que nos puedes comentar. Bueno, pues te cuento que haber hecho el libro lo escribí en el 2017 y lo tenía ahí guardado, pero desafortunadamente al terminar de leer el libro, que te cuento, mi mamá lo leyó porque ella estaba ahí, ¿no? Y dice, me hace, ay, eso no contó nada. Eso, ella como más dolor, quería más el dolor tan profundo, más dramático, más de lo que ha pasado allá, de lo que había sufrido. Entonces yo le dije, no, mamá, pero para no ponerlo así como tan trágico. Entonces dijo, bueno, sí, déjelo así, eso de todas maneras, déjelo así, ya, dejemos. Ella me concedió eso de que sí, ya estaba bien. Sin embargo, después de como de 2 años de duelo, porque mi mamita murió en el 18 en febrero de 2018, y una tía y un tío que eran protagonistas también de la historia. Entonces, eso me bloqueó a mí mucho durante casi 2 años y no sabía qué hacer con eso que había escrito. Entonces llegó una oportunidad muy grande, decía, ¿usted sabe escribir o quiere escribir? Entonces, sí, claro, vamos a ver, intentamos. Y hice el curso y me puse a mirar y ver si se puede. Y encontramos la forma, la manera de poder subir eso que había escrito a una plataforma, porque de resto no se hubiera podido publicar ese libro en ninguna parte porque era muy costoso o es muy costoso para un escritor en este momento tener un libro y decir, tome, imprímalo por favor, o edítelo, imprímalo, no sé qué, todo lo que hay que hacerle y después véndalo, ¿no? Empezar todo el proceso porque a uno le dan los libros y tome y usted vende porque ellos no se encargan de eso mucho. O sea, no son nada la parte de publicidad y nada. Entonces, esa oportunidad que llegó, la toma uno o la deja, ¿no? Entonces uno la toma y dice, miércoles, se puede. Y ahí le enseñan a uno muchas cosas y es que precisamente los libros ahora no deben ser
tan extensos, no deben ser tan densos, no deben ser como tan trágicos, dramáticos, sino lo esencial. Y lo que a mí me gustaba mucho, me tocó suspender y quitarle mucha parte que yo tenía que era descriptiva, ¿no? Que era descripción de paisajes, descripción de la casa, descripción de todo eso. Me tocó quitarle mucho de toda esa descripción porque eso ya no va. La gente ya no lee todo eso porque eso la puede ver en televisión, la puede ver por internet, puede ver una casa en Google, puede ver un campo en Google Earth, usted ve su casa, ve el campo, ve lo que sea. Entonces, hay unas herramientas que hacen que eso ya no se necesite. Entonces, el libro ahora se escribe diferente y uno tiene que ir con el cambio. Uno no se puede quedar, no, es que yo quiero escribirlo así y así me quedo y lo pongo y son 500 páginas, no se las lee nadie. Nadie me compra un libro para leerlo porque es tan extenso, no. Entonces, esas son cosas prácticas que uno va aprendiendo y que los libros ahora cambiaron. Los bestsellers de antes eran grandísimos y los clásicos eran grandísimos. Yo me leí todos los clásicos que usted se imagine y me encantaba esas descripciones de Dostoyevsky y de León Tolstoy, todo eso, la guerra, la guerra y la paz, esos libros grandes que, bueno, eso era la emoción de uno en esa época. Ahora nadie le para bolas a esos libros tan grandotes. Ya lo que quieren leer es como una parte, una síntesis de eso, pero que vaya un poco más al corazón de la gente, a la mente de la persona. Entonces, uno tiene que darle al público lo que el público quiere. O sea, uno tiene que darle al lector lo que el lector está pidiendo. Y en este momento lo que más está pidiendo es la parte sentimental, la parte como a su corazón, a su mente, las emociones, los sentidos. Ya no tanto la parte descriptiva de los campos y toda esa parte. No. Entonces ya es, uno tiene que cambiar y hacerse la idea a dónde va, en qué momento está y hacerlo de esa manera. Entonces el chip me cambió y que ahora podemos hacerlo y meterle, por ejemplo, el código el QR y podemos ponerle, volverlo un libro inteligente, o sea, que tenga cositas donde usted pueda poner el celular y de ahí leer cosas, donde yo le pueda poner un link y usted pueda ir, hay un link ahí que lo lleva directamente hasta Onsaga, o sea, hasta el municipio donde está eso. Pero yo no lo tengo que poner aquí el mapa, sino que con el link usted pone el celular y lo lleva hasta el mapa donde está Onsaga. Estas herramientas uno tiene que cogerlas. Entonces, el chip cambió. Y ahora lo que yo miro, porque nosotros tenemos un grupo grande de amigas, de escritoras, y todas nos estamos comunicando, y cuando uno lee los libros que estamos escribiendo, se da uno cuenta que la literatura cambió. O sea, el tipo de literatura no es lo mismo que la literatura anterior. Las historias que cada mujer cuenta, que cada, porque hay mucha mujer que está en ese momento escribiendo, es impresionante las historias que cuentan, sus vidas, todos los problemas, las soluciones, cómo han hecho para salir adelante, como se dice así vulgarmente, para progresar, para avanzar, para no quedarse ahí. O sea, ese progreso, ese avance, ese cambio de vida, ¿cómo lo hicieron? ¿Sí? ¿Qué hicieron para no quedarse ahí en el barro donde de pronto estaban o en una situación donde no querían? ¿Qué hizo cada mujer? Entonces, hay libros que nos están contando unas cosas tan lindas y tan importantes. Esa literatura es a mí me parece que ese es el boom de ahora en este momento en Latinoamérica, leer todos esos libros tan interesantes que estamos escribiendo las mujeres, que no se daba antes, que los grandes escritores eran los hombres y escribían cosas bellísimas, sí, pero no eran en la piel de la mujer propiamente, aunque, aunque hay unos que nos hacen unas descripciones impresionantes y ya sabemos, ya sabemos de quiénes nos estamos hablando, pero la verdad que la literatura está cambiando y eso me tiene a mí así con la cabeza loca, ¿no? De decir, bueno, esto puede uno hacer esto, ¿qué más podemos hacer? Con esto podemos nosotros hacer un audiolibro y ponernos a leer el propio libro y no vender solamente el libro así físico, sino vender el audio y que él se coloque en, por ejemplo,
donde los abuelitos, para que ellos escuchen el libro leído, puede ser por uno mismo o por un lector que haga a veces, o sea, ya no se trata solamente de leer, se trata de llevarle a la gente lo que necesita para que lo pueda escuchar y pueda oír y pueda estar dentro del mundo. Ese tipo de tecnología es lo que uno debe aprovechar para que la gente, hombre, o sea, para llevarle soluciones a la gente, no más problemas, sino soluciones de las cosas que ellos necesitan. Eso me tiene así con la cabeza, con un mundo diferente, una cosa impresionante, me ha parecido esto. Y esto está súper padre, ahorita que lo dices, porque es cierto, hay que darle al público, al lector, lo que necesita. Igual, oye, dices tú, es que no he tenido tiempo de leerlo, me interesa mucho de leerlo, saberlo, pero no nada más lo puedes leer, también lo puedes escuchar, lo acabas de decir de un audiolibro. Hoy voy tranquilamente y digo yo, es el mejor momento en relax, cuando voy manejando, poder escuchar ese libro que he tenido, que ya lo empecé y me dejó tan emocionada, tan emotiva que quiero seguirlo leyendo, pero bueno, mientras lo leo, lo oigo. Entonces, ahora sí que la tecnología ha avanzado y ha Exacto. avanzado para bien si lo sabes manejar. Entonces, ahora sí que el escritor y tú dices tú, oye, no tengo chance de esto. No, hombre, pon tu camarita ahí en el QR para que puedas ver, ahora sí que conocer a esta gran ciudad, Gonzaga Santander, a través de este gran libro de Enérgida Quintero Burbano, Despertar en las montañas de Montañas de Colombia. Colombia, mira. No, un gran libro, un gran libro. ¿Dónde podemos encontrar este libro? ¿En qué plataforma lo tienes posicionado? Reina, nosotros, ese libro está en Amazon, que es la librería más grande del mundo en este momento, o una de las más grandes que tiene el mundo. Está en dos modalidades. Está en Kindle, o sea, virtual, que es donde tú bajas y lo puedes leer en tu celular, bajando también una aplicación que se llama Kindle. A ver si la logramos coger. Esta aplicación. Ah, ya se me salió. El niñito sentado. El niñito sentadito ahí en azul, ese niño. Sí. Entonces uno baja esa aplicación y en esa aplicación entonces le baja todos los libros que uno baja, compra en Amazon, se los baja ahí y uno los puede leer. Perfecto, le van pasando las páginas, uno va pasando. Y el otro es en pasta blanda, que se llama esto, que es el libro físico. Y me encanta esta parte porque es que uno lo pide a Amazon y se lo envían a la casa. Tú lo compras y se lo envían a la casa. Yo no tengo que poner, yo como escritora no tengo que ponerme a enviarle a fulanito nada, nada. O sea, yo simplemente lo dejo en Amazon y Amazon se encarga. Yo hago mi publicidad por todos lados para que lo compren, pero yo no me encargo ni de imprimirlo ni de enviarlo. De eso se encarga Amazon. Amazon lo imprime y lo envía a donde la gente esté. Y está en Australia, en Canadá, en Europa, en muchos países de Europa y en América Latina por Amazon.com. Y está en México, Amazon.mx.com. Y así por todos lados. Son como 14 países, 15 países donde yo puedo directamente en Amazon, comprarlo y me lo llevan directamente a mi casa, a la dirección que yo dé ahí y a unos precios muy económicos. Entonces, estoy feliz, o sea, no tengo que preocuparme. Yo hago la publicidad para que la gente lo compre, ¿sí? Pero ellos lo compran ahí en Amazon y Amazon lo lleva. Y yo feliz. ¿Y qué Eso nos me puedes decir parece. a nosotros? Porque estamos viendo que está radiante. Para empezar, Sí, ahora sí que la felicidad, sin que lo digas, se ve. Transpira la gente cuando está feliz de que sí. ese libro que está posicionado en Amazon llegue a todos. Y hay que invitar a la gente que después de que haya leído este gran libro, Despertar en las montañas de Colombia, le den su calificación. Y Den una cuando tú calificación. estés ahí, yo sé que como Amazon califica en Sí, estrellitas, tú le vas a dar, no 4 estrellitas, le vas a dar 5 estrellitas, 5 estrellitas, cinco porque vas estrellitas. a vivir con él Sí. todo esto.
que la autora y escritora Nérgida Quintero estuvo relatando, viviendo. Vas a estar como que te vas a adentrar en la historia y en lugar de ser Nérgida Quintero, puede ser Reina Rodríguez, puede ser Carmen López. El asunto es que vas a vivir igual que ella estas Sí. grandes emociones. Tus redes sociales, cómo saber de ti, qué andas haciendo, qué vas a hacer más, qué saber, porque también sabemos que gran parte hay oculto en este gran libro que todavía vienen cosas más sorprendentes de las cuales vamos a despertar junto con él. Sí, 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 ese libro es, mi libro era más grande, era doble, y yo decidí, o sea, para volverlo más ágil para Amazon, o poderlo publicar en Amazon, entonces yo le suprimí una gran parte. Esta es como la tercera parte solamente. Y en este momento estoy cuadrando, o sea, reorganizando para poder terminar un libro que es sobre un músico, un primo que es músico y es de esa época también y que en este momento tiene 84 años y le van a hacer un homenaje allá en Bucaramanga, un homenaje por parte de la alcaldía en marzo, por 60 años de su dedicación como con el trío Los Zafiros, o sea, con un trío, él le gusta la guitarra, el tiple, es un maestro del arte que yo a veces pienso por qué se está acabando, o sea, es un arte que no lo ve uno y que no ganaron mucha plata durante toda esa época y que ahora ve uno que los otros sí ganan dinero. No, ellos fueron muy esforzados, fueron muy, no no era una cosa que diera dinero en esa época, no daba plata el arte, simplemente les dio para vivir, para sobrevivir, pero se dedicaban, eran unas artistas de la nota, o sea, la parte pulida de la música, ¿sí? Entonces, eso es de admirar. Esa es la parte que tengo en ciernes, pero hay otras cosas que también tengo en mi cabeza que hay que hacerlos y que, que con el tiempo van a ir saliendo, poco a poco van a ir saliendo también a la luz de libros que hace falta por hacer. Entonces, sí, eso vamos a dar guerrita otro ratico. Espero seguirnos viendo, A Reina. ver, Sí, señora. claro que sí, porque yo acabo de escuchar, no, todos escuchamos lo que tú dijiste, todos Mm. escuchamos que cuando vayas a sacar ese siguiente libro de este gran, pues, Músico. artista, músico, su, cómo empezó, qué le quitaban, qué le daban, qué no le permitían, qué sí le permitían. No, no, no. Ibas a estar en el autor y sus libros. Todo lo oímos. Así que esto fue abierto, ¿eh? Recuerda que todos oyen y acabamos de escuchar que dijiste que nos vas a dar la primicia cuando ese nuevo ejemplar lo saques o lo envíes al lanzamiento. Así Sí, que, señora. Sí, señora. escuchado, escuchado, y ella ya dijo, Bueno, es sí, una señora, va a promesa, estar. eso ya es una promesa entonces para contarles también cuando ese libro salga a la luz y espero, sí, espero sea un éxito también como ha sido este libro, ese libro que tengo en las manos en este momento, que es el de Onzaga Santander, Despertar en las montañas de Colombia, Onzaga Santander, que lo tenemos acá para la venta y que está en la plataforma y está para la venta y para el que quiera disfrutarlo. Y es un bestseller, como tú sabes, entonces es un libro que amo porque es el primero que, que salió, porque me va a permitir hacer más cosas, o sea, abrió el camino para que nosotros miremos qué otras cosas se pueden hacer y no, porque estábamos como dormidas, o sea, como que no sabía uno para dónde. Ahí, dormido dormido el escrito, dormido todo la parte artística, pero cuando dice, no, es que se puede por acá, le muestran a uno el camino y dice, ah, no, por aquí, ¿qué es? Tarde, ¿Dónde hagámosle. estaba? ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba que no sabía por dónde era? O Pues sea, tengan cuidado perdido. porque ya despertaron, ahora sí que, a ver, Despertaron al león sí, dormido. sí, tenemos a Nérgida Quintero donde sí nos va a traer tantas cosas que tenemos que hacerlas. Repetimos, redes sociales. Las redes sociales son Nérgida Quintero Burmano, tanto en Instagram,
como en Facebook, en, eh, en todas todas mis redes, ¿dónde están? En, en YouTube, también Nérgida Quintero, tanto como en correo electrónico, nérgida@gmail. O sea, yo no Tenemos cambio una gama para poder encontrarte en Facebook, Instagram, su canal de YouTube, que tienen que estar, tienen que suscribirse, todos están. tienen que estar presentes porque nos va a contar más cosas Sí, que no hemos señora. escuchado y vamos a saber y vamos a conocer más de lo que trae y como ella dice, está feliz y le vamos a seguir viendo esa felicidad resplandeciente. Así que no se olviden estar, ahora sí que te llega este video, te llega esto, dices tú, suscríbete, compártelo, porque tú no sabes quién como yo no había conocido, no conocía Gonzaga Santander y por medio de este libro me voy a trasladar por esos Sí, QR que hay, que nos han dedicado, porque nos los ha dedicado a todos los que estamos lejos de allá, pero muy cerca, por medio de este gran libro, sí, Despertar señora. en las montañas de Colombia. Nérgida, fue un gusto tenerte aquí, saber y conocer tanta chispa que te trae y que vas a vas a regresar para hablarnos de esas otras obras que vas a sacar. Sí, señora Reina, muchas gracias. Muchas gracias a ti, gracias por estar con nosotros, gracias por entrar al mundo y entrar, saber sacar esas cosas que uno tiene dentro, o sea, porque no es fácil uno expresarse de pronto, pero encuentra unos personajes que le sacan a uno esas, ¿cómo le llama? La historia, o sea, tienes un don muy grande para poder para hacer que uno hable, para que uno exprese, para que cuente las cosas. Mis respetos, querida. Gracias, gracias, porque es padre saber que no se crean, ella ya hablaba. No, Nérgida, te agradecemos mucho haber estado en el autor y sus libros, traernos este despertar, porque con él yo sé que muchos vamos a despertar día Sí. con día. Sí, mi nombre es Reina Rodríguez. Te invito a que te suscribas a nuestros canales, a las redes sociales de Nérgida, ese canal de YouTube que tiene, a su Instagram, a sus redes sociales en Facebook. Suscríbete al autor y sus libros, darle clic a esa campanita para que te lleguen todas nuestras notificaciones y te des cuenta en qué momento llega un nuevo autor, un nuevo escritor, esas obras literarias, esos escritos que nacen de lo profundo del corazón, Ujú. que vienen directamente a traértelas. Comparte, comparte y comparte, porque no sabes en qué momento una de estas historias haga clic con alguien de allá de afuera. Recuerda suscribirte y estar al pendiente, porque quizás la siguiente historia te va a hacer clic. Son historias con las que quizás tú te podrías ver identificado. Gracias.